Buenas tardes compañeros, en esta ocasión vamos a presentar una investigación que se hizo acerca del bullying aquí en el estado de Baja California. Primeramente hablando sobre un marco teórico, entendiendo primeramente lo que es el bullying. El bullying proviene de las sílabas en inglés que significa matón. Aterrizándolo al contexto mexicano es un comportamiento que se refiere a la manipulación o querer imponer tu poder sobre otro. Acercándonos al sentido educativo, el bullying es el acoso o el maltrato de una persona más poderosa hacia otro. En el caso del ciberbullying se trata del acoso o el hostigamiento a una persona en entornos virtuales. ¿Qué tan grave es el bullying? Pues para eso vamos a realizar este análisis, entendiendo primeramente que existen varios personajes dentro del contexto. Primeramente tenemos al agresor. Se trata de la persona que realiza la violencia o el acoso hacia otra persona. En sus características principales tenemos que generalmente es un alumno con una estatura grande o una fuerza que sobresale por el resto de los compañeros de un salón de clase. También generalmente en algunas ocasiones se trata de alumnos repetidores o de alumnos que de alguna manera se sientan reprimidos, ya sea social o familiarmente, y sienten la necesidad de hacerse notar. Y la única manera en que lo hacen, como generalmente tienen bajo desempeño académico, lo hacen humillando a otros. En el caso de las mujeres se trata de mujeres hostigantes que tratan de minimizar a otras mujeres, sea por cuestiones de envidia, por cuestiones de cualquier tipo. Hablando de víctimas, hablamos de las personas a las que reciben este tipo de maltrato. Generalmente son alumnos con este aspecto físico, pues puede ser débiles, de baja estatura, o también se trata de alumnos que generalmente tienen o buen desempeño académico o por el contrario, alumnos que no son sobresalientes, por lo cual se vuelven víctimas fáciles. En un entorno social o familiar son alumnos que generalmente reciben poca atención. Hablando de otro tipo de protagonistas, tenemos a quienes son los testigos. Los testigos son personas que no participan en el acto, simplemente saben que existe, pero tienen miedo, saben que existe el problema, pero por miedo a que ellos se terminen haciendo víctimas, no dicen nada. Y por última parte tenemos a los que vienen siendo los cómplices. Son los que sí saben y ayudan al atacante a realizar este tipo de actividades, ya sea por miedo de ser ellos mismos o simplemente por diversión. Y bueno, ¿qué tan grave es el bullying? Tenemos que en Estados Unidos existe una incidencia de hasta el 29.9% de bullying. Sabemos que actualmente es un país donde generalmente y por desgracia se generan lo que es los tiroteos, los acosos de tipo sexual y de tipo cibernético. ¿Qué tanta es la incidencia? Se dice que hasta un 15% en la educación básica en México los alumnos sufren bullying. Y cuando se trata de mujeres es mayoría en cuanto al ciberbullying, siendo de hasta un 65%. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Pues pueden ser múltiples. Algunos autores nos dicen que las consecuencias pueden variar entre el agresor y entre la víctima. Cuando se trata del agresor, pueden ser generalmente este tipo de... Las consecuencias para los agresores es que generalmente ellos terminan desarrollando conductas delictivas o en su gran mayoría de las veces en un contexto más real terminan desertando las escuelas debido a que estos alumnos por lo general tienen deficiencia académica, tienen problemas con los docentes, tienen problemas para acatar reglas, son dados de baja con frecuencia. Donde se ve un impacto más grande es en las víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas muchas veces generan miedos, generan traumas, que muchas veces desgraciadamente no les permiten tener una vida escolar tranquila. ¿En qué sentido? Que ellos sienten que para siempre van a ser víctimas. Quiere decir que avanzan en el ciclo escolar y tienen inseguridades, tienen miedo, tienen esa inseguridad o incertidumbre de querer tan siquiera participar en clase por miedo. Y de ahí deriva otro problema importante, y es que muchas veces en las aulas promovemos este tipo de cosas y no nos damos cuenta. Los autores del artículo nos dicen que entre los factores que generan este tipo de conductas es, por ejemplo, el
que aún exista cierto tradicionalismo en aulas. ¿De qué tipo? Por ejemplo, que los maestros aún siguen recompensando de buena manera lo sobresaliente y lo deficiente lo discriminen. Hablando de una manera más concreta, que aquellos alumnos son resaltados, se les resalta cuando ellos cometen un error, haciendo que ellos se sientan menos y haciendo que esto genere burla interna que después los compañeros al salir de clase o no estar dentro de la clase lo pueden aprovechar para hacerle este tipo de cosas a los alumnos que son víctimas. Entonces para ello tenemos que en Baja California desgraciadamente existe hasta un 24% de incidencia de bullying, siendo generalmente en educación básica. Viendo ya entonces que esto sí es un problema grave y de mayor magnitud, para ello se ha propuesto, en el 2008 se hizo primeramente esta investigación. Para determinar una cantidad más concreta acerca del bullying que se sufre en la educación, se realizaron 90 encuestas divididas entre educación primaria, secundaria y preparatoria. Se realizaron a estudiantes y a docentes. Existen 6 modalidades de acoso. La primera es global, la segunda es física, la tercera es verbal, las de señales, de exclusión y sexual. En primaria encontramos que hay un mayor porcentaje en el rol de víctima y en ningún rol como ofensor hay un mayor porcentaje. En secundaria encontramos que no hay mayor porcentaje en ningún rol de víctima, pero encontramos que hay mayor porcentaje en 2 roles como ofensor, que son en las modalidades de físico y de sexual. Y por último, en preparatoria encontramos que no hay ningún mayor porcentaje en rol de víctima, pero hay 4 porcentajes mayores en rol de ofensor, que son en las modalidades de global, verbal, señales y de exclusión. En pocas palabras encontramos que hay mucho bullying porque son los que tienen mayor cantidad de ofensores, y de ahí le sigue secundaria con 2 tipos de rol de ofensor, y en primaria esto es donde se encuentran las 6 modalidades de víctima. Lo que podemos rescatar de todo esto es que, por ejemplo, en secundaria tenemos 2 mayores casos de ofensores en las modalidades de físico y sexual, pero no hay ninguno de víctima, lo cual quiere decir que muchas víctimas se quedan calladas al momento de las encuestas, e igual pasa lo mismo en preparatoria, porque en primaria están todas las víctimas, pero no hay ninguna víctima en preparatoria. En cuanto a porcentajes, no es lo mayor. Eso quiere decir que se quedan callados. Como conclusión, podemos decir que es necesario que en las escuelas existan más tutorías o más pláticas acerca del bullying, ya que en la lectura se mencionaba algo acerca de que antes de hacer las encuestas se les decía a los niños que era el bullying y que no lo era. Eso quiere decir que los niños ni siquiera no tienen una idea muy clara de qué es el bullying, y para ello hay que explicarles. Por eso nosotros pensamos que es necesario que se hagan más pláticas acerca de esto para evitar que lo sufran en la escuela.